¿Pero qué es esto? Vengo a montar en moto y no sé qué hacer. No sé si salir al campo, salir a la carretera, llevarme equipaje para un día, para dos. Nunca me había pasado que antes de salir a montar en moto tuviera tantas dudas. Dudas hasta para subirme encima de ella. Pero bueno, eso lo cuento más adelante. Estamos con la Ducati Desert X Rally. Una moto impresionante, radical, tanto en campo como en carretera. Quédate conmigo, que te lo cuento a continuación. Pues ya me he decidido, voy a empezar por el campo, lógicamente. Es una moto muy orientada al off-road. Lo podéis ver ahí delante ya lo que nos dice, ¿no? Un guardabarros delantero elevado, mucho más eficaz para los días de barro. Y esta imagen impactante, ¿no? Casi de moto oficial de competición. Pero donde realmente destaca esta versión respecto de la versión estándar está en la parte de ciclo, sobre todo en las suspensiones. Efectivamente, las suspensiones es lo más especial de esta versión rally, ¿no? Suspensiones Callaba como la otra, pero tenemos aquí una horquilla con barras de 48 milímetros en vez de 46, pero sobre todo con el tratamiento Kashima en las barras y tratamiento DLC en las botellas. Eso hace que tenga un comportamiento mucho más eficaz en todo su recorrido, que además también se ha ampliado, pasa a ser de 250 milímetros de recorrido por los 230 de la otra. El amortiguador también Callaba se incrementa en 20 milímetros respecto de la versión estándar, tiene un recorrido de 240 milímetros, pero además con mayor capacidad de regulación. Podemos regular la compresión a alta y baja velocidad. Y, importante, se ha montado un amortiguador de dirección Öhlins regulable que hace que la moto sea mucho más estable cuando incrementamos el ritmo en pistas. Otra mejora importante para el off-road son estas llantas Takasago Excel con los radios centrados y bujes mecanizados. Son más resistentes y ligeras que la de la anterior versión. Eso sí, ahora montan neumáticos con cámara. Unos neumáticos que son unos Pirelli Scorpion Rally STR, igual que los de la versión anterior, y que ya sabéis, aunque lo vais a ver luego en el onboard, que tiene un comportamiento bastante eficaz tanto en campo como en carretera. Una moto de este tipo se conduce habitualmente con botas de off-road que son más anchas, más gordas que las touring o de carretera, y para ello se han montado unas palancas de freno y de cambio, además articuladas para los impactos, y que se pueden modificar en altura, ¿no? Para que quepa la bota por debajo cuando estamos conduciendo, tanto de pie como sentado. Ya que hablo de impactos, observad este cubre cárter de fibra de carbono que también es exclusivo de esta versión. Las gomas de las estriberas se desmontan muy fácilmente, no van atornilladas, es simplemente retirar la goma que evita luego las vibraciones en carretera. Otra diferencia que además salta a la vista es el asiento rally, de una sola pieza, asiento plano, enfocado al campo, y que está situado a 910 milímetros del suelo. Ya veréis lo que esto supone para una persona con mi altura de 1,65. Y es que veis que tengo bastantes problemas para subirme a esta moto. Ya no tanto a subirse o bajarse de ella, sino el problema está en que la pata de cabra es muy vertical y de cara a quitarla o ponerla es bastante engorroso. Esta moto, yo siempre soy un poco crítico con esos que nos dicen en muchos de nuestros vídeos o en redes sociales, es que las motostyles no son para los bajitos. Sí, hombre, me voy a comprar la moto que tú me digas. No, pues no. Pero en este caso, aquí sí que tengo que darles en parte la razón. No es una moto, a salvo que seas muy hábil o tenga mucha experiencia, no es una moto apta para pilotos, de menos de 1,70, 1,75. Aprovecho que estoy aquí subido, que por cierto, igual he sido muy tremendo con lo del asiento. Si siempre se puede acoplar
el asiento que lleva la versión estándar y bajaríais unos cuantos centímetros. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que me gustaría enseñaros algunas cosas. Para empezar, esta barra para colocar navegador o dispositivos que uséis en vuestros viajes, que también lo incluye esta versión de serie, y luego la pantalla. La pantalla no varía respecto de la versión estándar, es esta TFT de 5 pulgadas en posición vertical. ¿Por qué en vertical? Pues para tener una correcta visión de todo lo que aparece en ella, tanto si vamos sentados como conduciendo de pie. ¿Qué elementos no cambian respecto de la versión estándar? Pues lógicamente la frenada, porque poco más se puede mejorar, ¿no? Estamos hablando de pinzas radiales Brembo con discos de 320 milímetros delante, y tampoco cambia el motor, ni en cilindrada, ni potencia, ni modos de conducción. Pues la electrónica de esta moto, como luego además lo vais a poder ver en el onboard, es de las más avanzadas de su categoría. Como sabéis, estamos con un motor de 2 cilindros, 937 centímetros cúbicos, con una potencia máxima de 110 caballos y 92 Nm. Eso sí, la potencia es dependiendo del modo de uso que estemos empleando. Tiene 6 modos de conducción y 4 modos de potencia. Cada uno se van configurando unos con los otros. El modo más potente es el modo Sport, que da 110 caballos, al igual que el modo Rally. Después tenemos un modo Touring con 95 caballos y 75 caballos para el modo Enduro, para el modo Urban y para el modo Lluvia. Cada uno de ellos además va configurando la electrónica dependiendo de ese uso, ¿no? No es lo mismo la entrada del control de tracción en uno que en otro, el anticaballito, es decir, todo se va modulando. No obstante, siempre podemos jugar un poco y modularlo de manera personalizada cada uno de ellos. Igual os preguntáis el porqué de 2 modos para off-road. Tiene sentido, ahí el modo rally está más enfocado a pilotos con mucha experiencia, prácticamente no tienes ningún tipo de ayuda electrónica y tienes toda la potencia disponible en tu acelerador, y el modo enduro ya sí que la electrónica es más intrusiva y además te reduce la potencia a 75 caballos, que no está nada mal. Pero lo suyo es que lo explique en marcha, porque empieza a hacer mucho calor y cuanto antes comencemos, antes acabamos. Bueno, comienzo y antes de entrar en modos de conducción y demás, pues lo suyo es que verifiquemos qué tal son las suspensiones, que es lo más especial de esta versión. Y bueno, como veis, es un camino, está así un poco roto, pero está bien, algunas piedras. Pero lo cierto es que las suspensiones funcionan así en este primer contacto bastante bien. Empezaré por la horquilla. Ya sabéis, tiene más recorrido que la versión estándar, que ya me gustó mucho esa versión estándar. Pero mira, en esta zona más rota se mantiene muy firme, mantiene muy bien la trayectoria y no plantea problema alguno. Traga muy bien, sobre todo, más que tragar, lo que me impresiona es el tacto, ¿no? Como esa suavidad en la absorción y con mucha rigidez. También se nota el amortiguador de dirección, te ayuda a mantener pues eso, el manillar más firme, incluso en zonas, ya os digo, como veis, más rotas, reviradas, con baches, zanjas, y es cierto que se puede ir muy rápido con esta moto. Como veis, es lo que os digo, ¿no? La horquilla me gusta mucho. El amortiguador trasero, pues también. ¿Por qué? Pues porque te mantiene la rueda trasera fija al suelo, al abrir gas, al pasar los baches. Da muy buena tracción y eso es esencial, sobre todo en un día que está seco. Además, estamos llegando
a una zona más técnica. Es la zona donde hacen los cursos la empresa Personal Trail, que son unos especialistas en enduro y en Trail of Road. Están en la provincia de Guadalajara. Si no los conocéis, os los recomiendo totalmente, porque sus cursos son una pasada. Esta zona muy revirada para esta moto, pero ya veis que con un poquito de maña te puedes apañar. Se me ha calado. Ahí, fallo mío. Bueno, en esta primera toma de contacto, lo primero que me ha llamado la atención es el funcionamiento de la horquilla. Me paro aquí un momentito para poder hablar mejor. Lo que más me ha sorprendido es eso, el comportamiento tan suave de la horquilla, ¿no? No solo es que es capaz de sortear todas las irregularidades, todos los baches, sino además lo hace con mucha suavidad en todo el recorrido de la suspensión, es decir, no notas brusquedades. Va todo muy suave, una sensación para los que hacéis más moto de campo, más parecido a las sensaciones que te ofrece una horquilla de una moto de campo. Además, la amortiguador de dirección le da mucha, te da mucha firmeza en la dirección, ¿no? Una moto pesada creo que es un punto que se agradece muchísimo. La suspensión trasera, pues seguimos y ahora cojo un par de bachecillos, un par de saltos y también os daré las impresiones, ¿no? Bueno, la verdad que esto es un sitio chulísimo, como veis, para poner, es más campero que para una mototrail. Y ahora vamos aquí a ver si cojo algún saltito. Lo que sí se agradece mucho también es la frenada. Voy con el ABS con la menor intromisión posible. Y lo cierto es que te da mucha seguridad. Freno delantero. Bueno, lo cierto es que, como veis, no sé lo que hay aquí detrás, y despacito, bueno, pues mira. Bueno, pues lo que decía de la suspensión trasera. En esta bajada bacheada, la rueda va todo el rato pegada al suelo. ¿Eso qué nos da? Pues nos ayuda mucho a la hora de frenar, porque siempre va a hacer que... Ahí he hecho un pequeño tope, pero es que Pero ya os digo que, como veis, se puede ir muy rápido con ella. Y lo que os decía, la rueda trasera va muy pegada al suelo, nos da mucha tracción a la hora de abrir gas, como a la hora de frenar, porque la frenada se queda. Ahora voy a coger un poco de camino, porque yo creo que esta moto, más que en zonas técnicas, donde más vais a disfrutar es en caminos. Si son abiertos, pues mejor, pero si son así tipo cerrado como este, pues tampoco está nada mal. El asiento, al ser plano, pues en las curvas más cerradas te deja. Me voy a parar aquí un momentito antes de seguir por el camino y explicaros algunas cosas también de la posición de conducción. Vamos a ver, el asiento es muy plano, ya lo habéis visto, es quizá el punto más crítico para los que somos bajitos, ¿vale? Estoy apretando esto porque se mueve con las vibraciones. Es el apartado más crítico para los que somos bajitos, ¿no? Pues no llegas al suelo. Pero claro, es que en campo necesitamos un asiento plano. No podemos llevar uno de dos piezas. ¿Por qué? Porque en la entrada de las curvas necesitamos ir moviendo el cuerpo, necesitamos tener una facilidad de movernos de un lado hacia otro.
no se puede tener todo, es una moto muy, muy de campo. Por lo tanto, el asiento perfecto, un mullido ideal también para el campo. Luego en carretera veremos qué tal, porque lógicamente esa dureza estoy seguro que pasará también factura en carretera. Pero en campo es que necesitamos eso, no podemos hundirnos en una moto. Y la posición es ideal. Después cuando nos ponemos de pie, pues las estriberas quedan a muy buena altura. Es una posición muy natural, aunque el depósito aquí es ancho, no molesta para las rodillas. Y luego además, tanto la maneta del cambio como la de freno son regulables, son además articuladas para, en caso de golpe, que no se rompan, lógicamente. Y además, ya digo, regulables en altura para poder meter bien la bota de las botas de campo, que son más anchas, más gordas que unas de carretera o tipo touring. La pantalla te deja muy buena visibilidad delante. ¿Por qué? Porque cuando vas de pie ya la mirada está enseguida por encima. Y ahora pues vamos a darle otra vez caña por este camino y os sigo contando más cositas. Como veis, este camino es un camino roto, tiene sus baches, pero es ancho, es decir, se puede correr por él. La moto es súper estable, se puede ir rápido con ella, la metes por donde quieras, perdón. ¿Por qué? Porque se aprovecha de esa agilidad que tiene, que a pesar de ser una moto pesada, el reparto de pesos es muy, muy equilibrado, muy bueno. Voy con el modo rally, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? No llevo ABS trasero, el delantero va con una mínima intromisión, no hay control de tracción y las ayudas electrónicas están desactivadas. Pero lo más increíble es que el motor está en su potencia máxima, es decir, 110 caballos. Pero ya os digo que muy dosificable, no asusta para nada. Y incluso si no eres alguien con mucha experiencia en campo, no creo que te plantee excesivos problemas. No obstante, creo que el modo enduro con 75 caballos son más que suficientes. Lo que pasa es que el modo enduro sí que tiene algo más de intromisión, las ayudas electrónicas, y creo que lo suyo es modularlo. ¿Cómo lo hago yo? Pues cogiendo el modo enduro, que es, me paro aquí un poquito a la sombra, que hace calor y así os lo cuento más despacio. A mí me gusta el modo enduro, pero, perdonad, me gusta el modo enduro, pero quitando el ABS trasero, por supuesto, y dejando la mínima intromisión en el delantero. ¿Por qué? Porque la frenada tiene mucha potencia. Si lo dejas sin ABS y en un descuido aprietas así con fuerza el freno delantero, podría llegar a bloquear, y ojo que en campo bloquear la rueda delantera, bueno, igual que en carretera, pues te puede poner en aprietos. Yo por eso me gusta que dejarlo en el mínimo, sobre todo en este ABS que está tan bien configurado, es decir, no es como en otras motos que a lo mejor el ABS notas jolín, dices, es que casi prefiero llevar sin nada. No, aquí está muy bien equilibrado, está muy bien configurado. Entonces, ya os digo que me gusta ese modo enduro o el modo rally si tienes más experiencia, pero quitando el resto de las ayudas. Y ahora pues voy a seguir, voy a dar aquí la vuelta, porque tengo permiso para rodar en este camino, pero solo hasta este punto. Y entonces doy la vuelta. Para dar la vuelta, por cierto, moto alta, ¿vale? Lo digo porque o buscáis un sitio ancho o, bueno, complicado. Y ahora, pues, de bajada, os cuento la frenada, que es lo que había dejado, me había quedado antes, ¿no? La frenada, ya os lo he dicho, entra algo el ABS,
Ahora estoy frenando, noto el parpadeo del ABS ya en el punto final, es decir, que está funcionando, pero te deja clavar la moto. El trasero no, pero es muy fácil de dosificar. Sí que es cierto que yo en algún momento he calado, lo habéis visto a lo largo del vídeo, dos o tres veces lo he calado. Esta mañana que también he estado haciendo algo así de senderos, caminos, me ha pasado alguna vez. Es decir, yo creo que he sido yo el que no está demasiado hábil jugando con el embrague y el freno trasero, pero bueno, puede ser que a lo mejor no esté bien configurado, pero yo veo también todo en la moto, que creo más en mi torpeza que en cómo está configurado el sistema. ¿Veis? Esta zona que está bastante rota, bastante bacheada, pues la moto se mantiene firme y te deja rodar a un ritmo elevado. Eso sí, como siempre, no me canso de repetirlo, las motos trail tienen bastante peso, y eso significa que a la hora de pararlas lleva inercias. En los caminos no estáis solos, en el monte no estáis solos, hay que tener cuidado cuando bueno, os sintáis así un poquito más animados, y con cuidado, dejad siempre un margen, por favor. Como sabéis, me paro aquí un segundito de nuevo, que ya he llegado otra vez a las instalaciones de Personal Trail. Os cuento unas cosillas. Los neumáticos son los conocidos Pirelli Scorpion Rally STR, que bueno, ya sabéis, ofrecen un comportamiento equilibrado para altas prestaciones en carretera, en campo. Hay neumáticos, si os lo vais a hacer campo, que son más eficaces, pero claro, esta es una moto dual, por mucho imagen campera, por mucha sensación de moto de campo, lógicamente es una moto que va a estar mucho tiempo también en asfalto. Por lo tanto, necesitamos un neumático que nos dé ese equilibrio. Aprovecho también que he parado y a lo mejor estabais escuchando no solo el motor, sino el electroventilador. Lógicamente, a velocidad más reducida en campo, el electro lo vais a ir notando. ¿Por qué? Pues la moto se calienta. ¿Llega a grado para arriba? Pues mirad, estoy a 34 grados, que no está nada mal. Y sí, claro que llega a calor, pero es que también me está llegando de arriba. Es decir, que no estoy notando excesivamente el calor del motor, porque también es verdad que es que igual es que estoy con demasiado calor general. He puesto el parcial hoy en conducción en campo, ¿de acuerdo? Lo veremos en carretera. Este es el consumo del Trip 1, efectivamente, 144 kilómetros. No todos han sido en campo estos 144, 4,7 litros a los 100. No está nada mal, pero seguramente en solo campo subirá algo. Lógicamente, el ir marcha más corta, subiendo y bajando, pues eso hace que el consumo suba. Y ahora que digo con marcha más cortas, os voy a hablar del cambio. Hago la última incursión aquí en zonas técnicas para ver cómo va esta DSR X Rally en zona trialeando, como quien dice, ¿no? Lógicamente es una moto con un origen de moto no tan campera, por lo tanto el desarrollo es algo largo. En zona más trialera, pues bueno, si vas en segunda con siempre un dedo en el embrague, no vas a tener problemas, ¿ves? A muy baja velocidad voy en segunda, pero con un dedo en el embrague, porque si no calaréis el motor. Pero aún así, veis que tiene empuje para salir aquí en segunda. ¿Y eso qué hay? Permite pues tener mucho tacto. Si estás iniciando en el trail de campo, el llevar una marcha un poco más larga, manteniendo con la mano el dedo en el embrague, siempre os da ese margen de que si dais un golpe de gas, no se os va la moto, ¿veis? Yo ahora llego, hago esta zona y no se me va la moto. ¿Por qué? Porque voy en segunda. Si fuera en primera, ¿veis? Ya se me cruza. ¿Por qué? Porque lógicamente tiene mucho más empuje. Por lo tanto, esta moto os deja jugar en segunda, como os decía antes, muy fácil para pilotos con menos experiencia.
Y ahora salgo de nuevo al camino, de hecho voy a terminar ahí, para explicar la relación de cambio, el quick shifter en campo. Vale, pues lo que os decía, voy a salir de nuevo al camino más ancho, ¿vale? Para explicaros eso, la relación de cambio. Ahora voy en segunda. En segunda este tipo de subidas las puedes hacer perfectamente, porque en cuanto abres un poquito gas ya sale la moto disparada, pero además, sin que se te escape, ¿no? No hay que bajar segunda. Tiene par suficiente para aguantar. Luego, si queréis ahora en una zona más rápida, subís a tercera. Y bueno, el quick shifter a mí me gusta más en carretera. En campo me gusta ir jugando un poco más con el embrague. Más que nada porque también subo algo menos de vueltas en campo. Entonces, este quick shifter funciona mejor con la moto revolucionada. El escalonamiento es bueno, os lo mostraré mejor en carretera, pero aquí en campo ya os digo, lo bueno es que tiene par y permite llevar la moto baja de vueltas para tener más feeling con el gas. Bueno, pues voy a parar aquí un poquito y os voy a dar unas pequeñas conclusiones de qué tal con esta moto en campo, ¿no? Habéis visto, es una moto que a pesar de su volumen, de su motor, de su potencia, es una moto más asequible de lo que parece. Asequible en el sentido de que es sencilla porque te lo pone demasiado fácil. Eso tiene un pequeño inconveniente, y que es que cuando te quieres dar cuenta vas ligerito y hay que pararla. Para detenerla, sí, tenemos un buen equipo de frenos, tenemos unas suspensiones que se tragan todo, y si hemos llegado un poco pasado un bache, pues lo vamos a poder solventar, pero ojo, la moto hay que detenerla, y llevamos no solo mucho peso, sino también llevamos... nos hemos gastado mucho dinero en ella, todo hay que decirlo, y bueno, merece la pena, siendo tan bonita, cuidarla. Yo creo que ahora paro aquí, voy a seguir luego por carretera, que yo creo que es fundamental conocer su funcionamiento. Venga, seguimos. Una de las cosas grandes de esta moto es que una vez que te la has pasado por el campo, casi como una moto enduro, no has parado de hacer loco, sales aquí a una vía asfaltada y te encuentras una moto súper eficaz, divertida, que, bueno, con las prestaciones que tiene la versión estándar, sí que es cierto que las suspensiones, con ese mayor recorrido, pues hace que se noten más las transiciones en las frenadas, ¿no? Es decir, cuando vas aquí a frenar, la moto se hunde algo más de delante, pero tampoco os penséis que demasiado, no es una exageración. La moto es súper estable, entra muy bien, como veis, en las curvas. Aquí sí que los neumáticos, ya os decía antes, que hay neumáticos más camperos que los que lleva, pero es que claro, una vez que entras en asfalto, pues ¿qué queréis que os diga, no? Se agradece el agarre que tienen estos Pirelli Scorpion Rally STR, ¿no? Y ya veis, la moto inclina, que da gusto. Voy en el modo Touring y pues mirad, ¿no? Ya os digo, suspensiones, frenos, ¿no? Ahora aquí sí que se nota esa facilidad para dosificar el delantero, que también lo apreciábamos en campo, pero en asfalto todavía podemos frenar con mucha más confianza porque la moto es súper estable. Ya digo que en este modo Touring la electrónica va en un modo más intrusivo que en el modo Sport, pero aún así es que ni la notas, ¿no? Abres gas,
abres gas, es directa, pero no es un exceso. ¿Dónde se ve penalizada? En el asiento. Lo comentaba antes que este asiento de una sola pieza, duro, pues cuando vamos en asfalto, en estas carreteras, se agradece porque te permite cambiar mucho en la posición y cambiando el peso, pero si os gusta hacer viajes largos por carretera, vais a notar que bueno, el culo acaba sufriendo, ¿no? Es un asiento duro, y ya no solo por la dureza, sino porque es algo estrecho. Lógicamente en campo, ya decía antes que me ha encantado, pero no es fácil el ser perfecto en dos mundos, ¿no? La posición de conducción, pues muy buena, los espejos ofrecen muy buena visibilidad, todo el manillar ancho, todo queda en su sitio. Las piernas van relajadas, pero no sé, es una posición de conducción que me ha gustado mucho. Aprovecho que entro en una vía urbana, pues para lo que os decía antes de en campo, veis la moto a muy bajitas vueltas. Si la vais a usar también en ciudad, pues como podéis ver, sin problema, ¿no? Dejas morir, incluso si subo a tercera, también pues ya muy poquitas vueltas para no llamar la atención, yendo despacito. La verdad, es una moto, el motor es muy suave, ¿veis? No hay tirones, bueno, lo que se espera de una moto de este talante viajero, porque es una moto que se va a usar también para viajar, lógicamente. Como he notado, vuelvo a lo de antes, ¿no? Que se me ha olvidado hablaros, las suspensiones. Las suspensiones no son nada secas, tienen un buen ajuste. Fijaos que en campo iban muy bien, pero no he notado que en carretera pequen de secas o con demasiado recorrido. Estoy muerto, no, tiene un ajuste incluso para llevar una conducción deportiva perfectamente. La rueda delantera de 21, pues lógicamente en asfalto pues no llega a ser tan eficaz como una de 19, pero ¿qué queréis que os diga? La moto, vamos, no vais, yo creo que no vais a sacar pegas en ese sentido, ¿no? ¿Y qué más cosas? Pues el cambio, decía antes que en campo hacía falta ir más alto de vueltas. Para subir el quick shifter tenéis en las primeras marchas, primera, segunda y tercera, el motor tiene que ir alto de vueltas. Estoy hablando siempre de subida, ¿eh? Cuarta, quinta y sexta no está necesario, pero primera, segunda y tercera sí os va a obligar a llevar el motor girando alto de vueltas. Para reducir en cambio no hace falta llevar el motor alto de vueltas. Veis ahora aquí cómo va subiendo y ahora voy bajando, subo, cuarta, quinta, sexta, quinta, cuarta, tercera. Hay que apretar con decisión, ¿vale? El escalonamiento es bueno, la moto estira de sobra. Y ahora voy a probar un momentito el modo Sport. Bueno, estamos en el modo Sport, carretera más abierta, y ya lo que notamos es que, para empezar, no sé, hasta el sonido ha cambiado, ¿no? Gusta más subir de vueltas, es más directa al golpe del acelerador. Es decir, la moto cambia de carácter. Se supone que también la electrónica es todavía menos intrusiva, pero bueno, lo cierto es que yo no voy a ponerla al límite en ese sentido.
Vamos, ya digo que este modo Sport me gusta, en el sentido si queréis un día salir a dar unas curvas, pero para mí el uso que yo hago habitualmente de una moto, me encuentro mucho más cómodo con el modo Touring. No es tan directo y cuando cuando haces largas tiradas, ¿no? Pues lo cierto es que vas a un ritmo distinto. Ahora que hablo de ritmos más altos, pues comentaros que la pantalla parabrisas es bajita, no te quita mucho viento del casco, del pecho sí, pero del casco no. Es una pantalla deportiva para campo, y los que vayáis a hacer mucha autopista, seguro que terminaréis montando una tipo Touring más elevada. En cambio, en esta zona aquí del depósito encuentro muy buena protección del viento, ¿no? Igual que los cubremanos, tienen una superficie adecuada para eso. Hoy es verdad que es un día de calor y todo lo contrario, lo que se agradece es que te llegue viento, pero sí que noto que derivan bastante el viento hacia los lados. Bueno, vamos a ver un poquito en autopista también, ¿no? Es una moto viajera. Sí, está determinada por la posición de conducción que indicaba anteriormente, pero bueno, es una moto que lógicamente se va a mover también por estas vías más rápidas. Bueno, voy con el modo Touring, ahí no hay diferencia, una vez sexta no hay diferencia. Y ahora, en cuanto se incremente un poquito el límite, pues vamos a ver a qué régimen de motor va a 120. A 120 de marcador equivale a unos 112 km por hora. ¿De acuerdo? Para coger 120 reales, pues habría que subir hasta los 130 km de marcador más o menos, con el motor a 5.500 revoluciones, es decir que va desahogado. Lo que sí se nota en autopista es también los neumáticos que llevamos, ¿no? Este mayor taco pues hace que la moto sea, pues vibre algo más, ¿no? Si vais a usar, no tendría mucho sentido esta moto con neumáticos de asfalto. Para eso tenéis la versión estándar, que si elegís esta moto es por su carácter campero, y yo creo que lo suyo es llevar como mínimo los neumáticos que estamos llevando ahora. Otra de las cosas que me ha gustado de esta Desert X Rally es su iluminación. Como veis, luz muy blanca, muy ancha, que bueno, abarca tanto el carril por el que circulamos como el otro, con una buena profundidad, pero sin llegar a deslumbrar a los coches que vienen de frente. Ya os digo, da muchísima seguridad cuando se hace noche, y ya si damos las largas, pues fijaos, ¿no? La profundidad que tiene, el alcance, pero sin ser demasiado elevado, lo bien que ilumina la señalización, tanto vertical como la horizontal. Es una iluminación que ya os digo que me ha gustado mucho. Es cierto que sí que he echado de menos unas piñas retroiluminadas cuando se hace de noche, porque con tanto botón, luego cuando ya está oscuro no es fácil encontrarlos. ¿Veis aquí lo bien que te muestra toda la carretera esta iluminación? Y ya os digo, incluso con cortas también tiene muy buen alcance. ¿Qué más queréis que os cuente? ¿No? Lo habéis visto, estamos ante una moto radical. En campo es súper eficaz gracias a dos aspectos fundamentales: estas suspensiones, que difícilmente encontraréis algo de igual calidad en una moto de serie, y en su electrónica, ¿no? Te lo pone tan fácil, tan sencillo, que te permite ir muy rápido. En carretera lo mismo, ¿no? Es una moto que también te permite, te da todo para que saques todo ese partido a ese motor increíble, ¿no? Inconvenientes,
Lo vimos al principio, la altura del asiento, necesaria para una buena conducción en campo, pero que dificulta a los pilotos de menor talla. Lógicamente tenemos la pregunta, ¿no?, que os estáis planteando, y es la diferencia de precio con la versión estándar. Son algo más de 5.000 euros, esta moto son 22.600 euros. ¿Compensa o no compensa esa diferencia tan grande, no? Pues es que eso vosotros mismos, si sois exquisitos, sibaritas, buscáis lo mejor, no hay otra opción. Si vais a hacer un uso trail más tranquilo, más relajado, la otra versión, lo cierto es que también es una grandísima moto de campo, pero esa decisión es vuestra, no mía. Así que nada, espero que hayáis disfrutado el vídeo. Yo voy a seguir porque esta moto da para mucho y os esperamos aquí en nuevos vídeos en Motofichas. ¡Hasta luego, amigos!